Por lo tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. En otra versión nos habla y nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, hablar de esas tres características de la voluntad de Dios. Y es que esto lo mencionamos todo el tiempo y siempre que pasa algo que no nos gusta decimos, bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero no entramos en la profundidad de lo que esto conlleva, de lo que esto significa. Y cuando nos habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, siempre pensamos que debe ser buena para nosotros, y sí que debe ser buena para nosotros, pero a lo que me refiero es a que cada vez que mencionamos el versículo, decimos, bueno, la voluntad de Dios es buena, pensamos que es para mí, es agradable, debe ser agradable para mí, y yo la acepto y sí que es agradable, pero si somos realistas y vamos a la profundidad de este versículo, lo que está diciendo es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para Él. Es buena para Él, es agradable para Él, es perfecta para Él. Para nosotros la voluntad de Dios no es buena. Hablo en el sentido, no me malinterpreten, hablo en el sentido de que a nuestra carne no le gusta hacer la voluntad de Dios, porque nuestra carne es enemiga de Dios, es enemiga de las cosas de Dios. Nosotros no decimos, la voluntad de Dios es que no peque, ay, qué bueno es no pecar, qué bueno es, qué fácil es, no. Al contrario, hay un sufrimiento y hay un negarnos a nosotros mismos, y por eso la voluntad de Dios duele en nuestras vidas. Por eso a veces es tan difícil nosotros dar el sí a Dios, porque pensamos en la voluntad de Él, que la voluntad de Dios es siempre contraria a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos ir por un camino, pero Dios quiere que nosotros vayamos por el camino correcto. Entonces, cuando dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, es lo que Dios quiere para nosotros, para que andemos en su camino, en su perfección. Y esto me lleva mucho a pensar en el jardín de Edén, cuando estaban ahí Adán y Eva, y cuando Dios les dice, de todo árbol pueden comer, pero no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pienso yo en esto, en que en medio del jardín estaba el árbol de la vida, el árbol donde ellos podían tener vida eterna, donde ellos podían pensar. Esto he pensado mucho durante toda esta semana, en, en si ellos hubieran pensado en esa felicidad, esa plenitud que tenían con Dios, y hubiera sido eso importante para ellos. Ellos tal vez, pienso yo, hubieran determinado a decir, yo quiero comer de ese árbol de la vida, quiero una eternidad en esta plenitud, quiero una eternidad con este Dios que me ama, con este Dios vivo, con este Dios que me ha dado estas cosas tan hermosas, este jardín, este Edén. Pero no, ellos prefirieron el conocer qué era lo bueno y qué era lo malo, y hacer justamente lo que Dios no quería que hicieran, precisamente porque sabía que el día que los ojos de ellos fueran abiertos, ellos iban a saber qué era malo y qué era bueno, entonces iban a conocer el pecado. Y vemos cómo vino tanto sufrimiento por causa de esto. Y de eso se trata la voluntad de Dios, y de eso se sigue tratando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque al igual que con Adán y Eva en ese jardín, Dios tuvo unas razones de peso para decirles a ellos, no coman de este árbol. Dios no les dijo, no coman de este árbol porque no quiero que sepan, porque solo yo quiero saber.
sino porque les dijo, porque el día que de él coman ciertamente van a morir. Es malo, no es bueno, no es saludable. Es como que tú le digas a tu hijo o a tu hija, no comas de esto porque esto te va a envenenar. Y eso va como a despertar más la curiosidad y a querer. Y tienes que esconder las cosas de los niños pequeños. Todas las cosas que son tóxicas vienen con esas especificaciones de no tener al alcance de los niños. Y es eso, es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para Él, para encaminarnos en el camino de su santidad, para encaminarnos en ese camino perfecto, en ese camino santo, en ese camino que Él siempre ha querido, para que vivamos esa vida eterna, esa santidad con Él. Pero no depende de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es someternos a Dios, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Solo Dios puede hacernos andar en el centro de su perfecta voluntad. Solo Dios puede hacernos conocer ese camino, esa voluntad perfecta que Él quiere, que Él tiene para cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, no es fácil para nosotros, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y como dice el capítulo 1, dice, por tanto, hermanos, les ruego, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Es un sacrificio el poder negarnos, el poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que está escrita. Cuando nosotros conocemos lo que a Dios no le agrada y vamos a hacer o vamos a decir algo que a Dios no le agrada, nosotros sabemos que Dios nos ha dado ese dominio propio para saber y decir, Señor, quiero hacer esto, pero no lo hago porque sé que te lastima. Y a veces hasta no podemos y no podemos frenarnos, pero luego viene ese arrepentimiento y decimos, Señor, perdón, perdón, no debí hacerlo, no debí decirlo, no debí, pero eso es el ir caminando en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios duele. Caminar en la voluntad de Dios, el no amoldarnos a este mundo y el ser transformados mediante la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, duele. Duele porque va en contra de nosotros mismos. Y este mensaje de hoy es animarnos, para animarnos a continuar, para animarnos a que aunque para nosotros y a nuestro parecer, a nuestro modo de ver, la voluntad de Dios no es tan buena para nosotros y nos duele, Dios sabe qué es lo que hay después de todo esto. Y aunque aparentemente la voluntad de Dios es dura para nosotros, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos angustias, cuando tenemos momentos difíciles, aparentemente para nosotros no es buena, pero si Dios dice que es buena, es porque es buena. Y nosotros debemos ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros, al estar buscando la voluntad de Dios, estamos esperando su salvación. Nosotros no estamos teniendo ni poniendo nuestra confianza ni en gobiernos, ni en dónde puedo esconderme o a dónde puedo huir, que todo esto que está pasando no me toque o no me alcance o no toque a mi familia. No, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros esperemos en Él, que nosotros tengamos paciencia en Él, que nosotros pongamos a Cristo como esa roca, como ese refugio que Él es para cada uno de nosotros. Y que aunque a veces sea difícil confiar y que aunque a veces sea difícil esperar lo que no vemos, porque eso es la fe, esperar lo que no vemos, tengamos confianza en lo que dice la palabra de Dios, porque si Dios lo dice, así es. Y si Dios dice que nos va a salvar, es porque nos va a salvar. Nosotros solo tenemos que estar confiados. Y en cuanto a los sufrimientos, no nos cansemos de ser corregidos por el Señor, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, Dios sabe lo que es bueno para nosotros y, y este tiempo, este mal tiempo no es para siempre. Recordemos que las pruebas tienen siempre un final y el mejor final es cuando la pasamos la prueba aferrados de Dios, porque solo en Él,
Nosotros no podemos salvarnos, nosotros no podemos ayudarnos, nosotros no tenemos las fuerzas suficientes ni la sabiduría suficiente para enfrentar los momentos difíciles, pero cuando estamos en Dios, Él hace todo por nosotros. Él dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Nosotros no podemos revestirnos de santidad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero es el Espíritu Santo de Dios el que hace todo en nosotros a través de su palabra. Su palabra nos lava, su palabra nos limpia, su palabra nos exhorta, su palabra nos levanta, su palabra nos sana, su palabra trae ese aliento y esa nueva fuerza para continuar un día a la vez, para tener confianza un día a la vez en el Señor, en que todo lo que el Señor te ha dicho, en que todo lo que el Señor dice, lo hará, porque Dios no miente. Dios es fiel y nuestra esperanza y nuestro socorro viene siempre del Señor. No nos cansemos de esperar, no nos cansemos de tener paciencia. Recordemos y veamos todo lo que está pasando afuera, que ya el tiempo está cerca, el día del Señor está cerca, así que no se desanimen, no decaigan, levántense, esfuércense, fortalezcanse en el Señor, como hacía David. Necesitamos fortalecernos en el Señor cada día. No podemos amoldarnos a este siglo, no podemos amoldarnos a este mundo, no podemos amoldarnos a lo que dicen o a lo que hacen, y menos si eso contradice lo que Dios ya ha dicho. Sigamos creyendo, sigamos perseverando y recuerden que apartados de Dios nada podemos hacer. Solo en Él debemos permanecer y en Él estaremos seguros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los llene siempre de la sabiduría de Él. Que Dios derrame siempre esa sabiduría de Él sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para saber cómo vivir estos últimos días esperándolo, anhelándolo como esas vírgenes prudentes. Sometámonos a Dios, sometámonos a Él cada día para que Él obre en nosotros conforme a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios te bendiga.